Estamos con Luis Mesina, vocero nacional de la coordinadora No Más AFP, para conversar con él algunos temas importantes sobre la situación de la previsión en nuestro país. Luis, en el último tiempo nos hemos escandalizado por algunas cosas que han ocurrido, como una pensión de más de 5 millones de la señora Olave, la ex señora del dirigente del Partido Socialista, Andrade. No sé si escandalizado o la palabra ya es encontrado increíble que pensiones miserables las rebajen todavía más del 2%. ¿En qué situación está hoy día el sistema de AFP en Chile? Bueno, el sistema de AFP en Chile está, a juicio nuestro, totalmente colapsado. Es un sistema fracasado, un sistema que cada día que pasa ofrece perspectivas mucho más negativas para quienes van a pensionarse, es decir, pensiones cada día más bajas. Hoy día la gente que se pensiona por retiro programado, que son las pensiones que pagan las AFP, están cerca de los 118.000 pesos promedio, con una perspectiva clara a seguir bajando. Este sistema está colapsado porque paga pensiones miserables. Pero nos dicen que hay que pensar en el largo plazo. Claro. En el largo plazo se mejoraría. Exacto, esa es la mentira grande, la mentira más grande que se ha intentado instalar, porque la verdad que mirado en el largo plazo, hablemos 30, 35 años, la rentabilidad que generan los capitales, y esto lo dicen investigaciones serias de la OIT, en promedio generan una rentabilidad, un retorno del 1%. Lo que estamos observando hoy día, en concreto, es que efectivamente la rentabilidad del capital, es decir, la rentabilidad de los fondos acumulados, está rentando menos del 1% hoy día, porque está rentando cero, está generando pérdida. El capital no renta menos de cero, está generando pérdida. Y es porque efectivamente no hay mercados donde se pueda obtener una renta, producto que el mercado fundamentalmente está funcionando sobre la base de la especulación. Y estos ahorros previsionales, estamos hablando de los mercados financieros, que efectivamente se invierten en países del exterior, y estamos sujetos a la volatilidad bursátil, o sea, cae la bolsa en Tokio, cae la bolsa en Frankfurt y pierden los trabajadores chilenos, pero curiosamente los dueños de la AFP siguen ganando, y por lo tanto nosotros lo que venimos planteando es que hay que acabar con este sistema. Los cambios demográficos ofrecen un panorama incierto a la gente. Hay que avanzar hacia un sistema contributivo donde las generaciones más jóvenes, los trabajadores activos, financien a los pasivos, financien a los niños, financien a los viejos, como siempre ha sucedido, como ocurre en todos los países desarrollados de Europa, como ocurre. Pero en estos días hay una gran campaña de explicación de que estos sistemas han fracasado, estarían quebrados en Europa. ¿Es así? Bueno, es el sofisma, esa media mentira, o esa mentira construida con argumentos falaces como verdad para engañar a la opinión pública. Y quienes engañan son quienes tienen acceso a los medios de comunicación. Hay una concertación, una estrategia concertada del gobierno actual, de los empresarios de este país, de la derecha política, en términos de hacer creer que todos estos escándalos sucedidos con la pensión millonaria de la señora Olave corresponden a escándalos que se dan en el sistema de reparto. Muy lejos de eso está. Los sistemas de reparto funcionan con contribuciones de los activos para pagar a los pasivos. Cuando los cambios demográficos se producen, lo que ocurre con los sistemas de reparto es que ajustan las prestaciones, como ocurrió en Europa. Aumentaron la edad de jubilación en algunos casos, aumentaron el aporte contributivo que es tripartito, el Estado, los empresarios, los propios trabajadores. Pero en Chile los sistemas de capitalización individual condenan a la gente a pensiones miserables, y por lo tanto es necesario avanzar hacia un sistema distinto. No es posible que la ciudadanía dé crédito a esta campaña orquestada por desacreditar. Y efectivamente, como se ha dicho, las Fuerzas Armadas, IPRECA, CAPREDENA, tienen un sistema que es un sistema de reparto, que tiene un déficit bastante alto hoy día. Y es porque justamente se quedaron solos con un sistema de reparto y el Estado tiene que cubrir ese déficit que se genera. Lo que aspiramos los trabajadores a tener el mismo sistema, un sistema de reparto, donde las contribuciones de los más jóvenes financian a los más viejos, con una diferencia, que los altos oficiales tendrán que tener un límite a sus pensiones
que la burocracia de los partidos políticos, este nepotismo que funciona en el aparato público, va a tener que tener acotadas sus pensiones, no puede ser escandalosas pensiones como las que hemos recién conocido, pero aspiramos a un sistema que permita multiplicar las pensiones. Si tuviéramos un sistema de reparto con las contribuciones que actualmente hacemos los trabajadores, hoy día estamos cotizando cerca, para que la opinión pública lo sepa, más de 5.300 millones de dólares todos los años, y se están pagando cerca de 3.300 millones, hay un superávit de 2.200, un poquito más de millones de dólares. Con esa cantidad acumulando durante años podríamos perfectamente pagar el 100%, aumentarnos un 100% de las pensiones hoy día. Y nos queda un remanente. Está bien, pero el ejemplo de Capredena, por ejemplo, tiene un déficit muy grande. Entonces nos dicen, si todos pasáramos un sistema de reparto, eso sería una mochila terrible para el Estado que tendría que hacerse cargo del déficit. Es que esa es la mentira sobre la que se construye esta estrategia. Es como un silogismo. Hay una premisa que es verdadera, pero hay una premisa falsa, por lo tanto la conclusión es falsa, aunque ellos la invierten. Ciertamente, un sistema donde hoy día se traspasaran todos los trabajadores a un sistema de reparto, sin el aporte del empresariado, sin el aporte del Estado, efectivamente generaría un déficit, no inmediatamente, porque hoy día hay superávit, producto del aporte que hacen los trabajadores. Lo que ocurre es que tenemos que restituir lo que señala el artículo 102 de la OIT, que indica que si los trabajadores cotizan un 10%, los empresarios tienen que cotizar un 10%, por lo tanto estaríamos frente a un 20% de cotizaciones. Pero además no hay que perder de vista que en un sistema de seguridad social, y eso es lo que no debe perder de vista la gente, funcionan todas las prestaciones, la salud, las coberturas en caso de accidente y los seguros de sobrevivencia e invalidez. Entonces hay una sinergia de los recursos que aportan los trabajadores. Si los trabajadores aportamos hoy día un 20% a nuestro, comillas, salud y previsión. Si el Estado pusiera con los empresarios otro 10%, estaría aportando casi un 30%. Recursos suficientes para cubrir perfectamente a los trabajadores chilenos. Hoy día tenemos casi 4,5 trabajadores activos por un pasivo. Esa es la relación. Según datos serios, en 40 años más todavía vamos a tener... O sea, no estamos con un problema con envejecimiento de la el bono demográfico en este país es favorable para los chilenos. ¿Qué es eso del bono demográfico? Es la cantidad de trabajadores que están en condiciones de financiar, porque son trabajadores activos, los trabajadores pasivos. Y ese bono demográfico hoy día es favorable a los trabajadores chilenos, favorable a la sociedad chilena, porque cosa que la gente entienda. Somos casi 16, 17 millones de habitantes. Hay 10 millones de trabajadores hoy día, 10 millones de fuerza de trabajo, eso lo constituye. Quedan 6 millones, hay 4 millones de niños, hay 2 millones de viejos y viejas, 2 millones en un país de 17 millones. Eso es lo que hay. Es decir, 10 millones de asalariados actuales, activos, tienen que cubrir a 2 millones. Las cifras no engañan, entonces todo este discurso mentiroso, falaz, de estos dueños de los medios de comunicación, de estos pseudoeconomistas que hablan tonteras, se cae, se derrumba su mitología, producto de datos duros. 10 millones son los que trabajan hoy día, 4 millones son niños y jóvenes, 2 millones y un poquito más de 2 millones son viejos. Eso es lo que hay que cubrir. O sea, mira, nos hablan mucho de las rentabilidades, en realidad no hay que entrar en cosas tan técnicas, está claro que las pensiones son miserables, no alcanzan para vivir. Entonces nos preguntamos por qué el sistema perdura. El sistema perdura porque este sistema es un sistema que ha corrompido la sociedad, porque las AFP han corrompido a las instituciones del Estado, han corrompido a los políticos, a la gran mayoría, salvo honrosas excepciones, han corrompido a todos los partidos tradicionales, salvo honrosas excepciones, pero son una institución, una industria que ha permitido que los grandes grupos económicos se financien con nuestros ahorros tradicionales a un costo casi igual a cero, para que terminen potenciando la concentración económica de los bancos, la concentración económica de las farmacias, la concentración económica del comercio, porque tiene que saberlo la ciudadanía chilena. Todos estos grandes conglomerados económicos, en la banca, en el retail, en las farmacias, en el comercio minorista, en todas partes, la ISAPRE, son financiados con los recursos de los trabajadores, con los recursos tradicionales. Entonces estamos frente a una inmoralidad total. La industria de las AFP ha corrompido a la sociedad chilena y es menester que los chilenos honestos, que somos la mayoría de los chilenos que trabajamos, nos pongamos de pie para acabar con este sistema e imponer un sistema que sea fruto del debate de los trabajadores. Un sistema como existe en toda Europa. La pregunta que se hace mucha gente.
¿Cómo? ¿Qué hacemos? Movilizarse, organizarnos, unificar nuestra lucha, porque esta es una lucha justa, digna, ética, moral. Es una lucha de sobrevivencia porque la gente también tiene que saberlo. Estamos condenados a pensiones de 118.000 pesos, pero son afortunados las mujeres y hombres que lleguen a los 65, 60 años de edad con esta pensión miserable de 118.000 pesos. Son afortunados, ¿saben por qué? Porque en la medida que no se enfermen, porque en la medida que se enfermen, eso sí que es una tragedia. Y la gran mayoría de los viejos y viejas, particularmente los que viven de su salario, que son la gente de estrato medio, medio pobre y pobre, es la gente que se muere y que se enferma mucho más rápido que la gente rica. Entonces, este sistema además, los pobres, los sectores medios, estamos subsidiando a los ricos, porque ellos viven después de los 80 y los 90 años, condiciones bastante óptimas, y los pobres viven en condiciones miserables. Entonces este sistema, insisto, tiene que caer, va a caer, porque el peso de la realidad es mucho más fuerte que la soberbia, que la testarudez y que la frescura de quienes hoy día la administran pueda sostener el peso de la razón de la gente. Muchas gracias, Luis.